No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ya saben que, como todos los viernes, hacemos un pequeño alto en el camino y nos detenemos para hablar de actos antisemitas o de la situación de las comunidades judías a lo largo del mundo. Para hablar de Israel tenemos nuestro programa especial desde Israel, donde nuestro corresponsal en la zona, Salem Mergui, nos cuenta alguna de las últimas novedades. En esta semana, que es un tanto especial, ya que estamos en pleno Pesaj, no hemos tenido mucha información a lo largo de la semana, pero estas pequeñas noticias sí tienen su espacio. Les voy a hablar de una sinagoga incendiada en Grecia, les hablaré también de un estudio que habla de un aumento del neonazismo en Alemania, además de una docente que niega la Shoah en Italia, y terminaremos brevemente acercándonos a dos países a los que no nos acercamos generalmente, que son Colombia y Suecia, donde ha habido actos antisemitas o bien, castigos por posibles comentarios que lo son. Con respecto a Grecia, les voy a explicar lo que ha sucedido en la medida de lo que pueda, porque no sabemos mucho más. Resulta que en Corfú unos desconocidos intentaron quemar la sinagoga en pleno centro de la isla. Una patrulla policial se dio cuenta del humo que salía del edificio, el olor a quemado, inmediatamente avisaron y, por suerte, la intervención de los bomberos, que fue muy rápida, impidió que el incendio se propagara aún más. Los delincuentes lo que hicieron fue reunir todos los libros antiguos en un solo lugar, frente al púlpito central de la sinagoga, y donde están obviamente todos los escritos y los volúmenes de más de 400 años de antigüedad, de incalculable valor, y les prendieron fuegos. La primera apreciación de los efectivos policiales indicó que no faltaban objetos de valor y que los delincuentes entraron por la entrada principal del templo, una puerta muy pesada de madera, que aparentemente consiguieron violentar con una barra de hierro. La verdad es que se estaba todavía en busca de saber qué había sucedido. No había habido ni amenazas ni nada por el estilo. Alemania, Heinz Fromm, que es director de la Agencia Alemana de Información para Asuntos Constitucionales, explicó que la violencia neonazi en Alemania está en constante aumento. Según él, el número de elementos de la extrema derecha interesados en llevar a cabo actos violentos, de acuerdo con la ideología neonazi, ha aumentado en el último año de una manera muy significativa. Hizo estas declaraciones en una entrevista otorgada a un diario alemán y explicó que en el 2010 se registró un aumento de la cantidad de neonazis en Alemania, que se expresa en cientos de partidarios. Fromm subrayó además que se trata de la continuación directa de la tendencia al aumento del número de neonazis que ya ha caracterizado y que está caracterizando este último decenio, que se ha duplicado desde el año 2000. Casi, dice, está llegando a triplicarse la cantidad de nazis. Son nazis que, de acuerdo a su definición, están interesados en resucitar el movimiento y son partidarios, evidentemente, de la ideología fascista, nazi, racista, antisemita. Se caracterizan, además, por la intolerancia, especialmente contra los judíos, pero también contra otras creencias. Admiran a Hitler y muchas veces, se manifiesta en actos abiertamente violentos, en muchas ocasiones contra judíos o pertenencias judías. El Tribunal Federal alemán ya había sentado jurisprudencia de que las organizaciones de extrema derecha en el país, entre ellas las neonazis, van a ser clasificadas desde ahora en circunstancias especiales como organizaciones criminales. Es decir, que va a ser mucho más sencillo de llevar a juicio a sus miembros. Esto ya sucedió, a raíz de la anulación de un veredicto emitido por un tribunal de baja instancia en Dresde que se negó a reconocer a una organización neonazi como una organización criminal. Más cosas. Italia. Una profesora se llama Barbara Albertoni, profesora de secundaria en la Escuela de Lenguas de Milán. Ella firma con un seudónimo, Cloro. Se autodefine abiertamente como antisemita
y cuando habla del Día del Recuerdo con respecto al Holocausto dice que es forzado. Dice además que está en contra de las leyes que niegan la libertad de expresión. Critica los actos de recordación del Holocausto, habla del mito del Holocausto, dice que es un medio político, que el objetivo es fortalecer la sensación de culpa de Occidente y que convierte a los judíos en individuos de los que no se puede hablar, a los que no se puede tocar. Esta profesora escribió una nota en su blog Cloro al clero, que es, al parecer, una colección de escritos antisemitas, de ofensas gratuitas contra algunos italianos judíos. Ella imparte clases de filosofía e historia, atención, en la Escuela Municipal de Lenguas Manzoni, y escribe este blog desde el año 2006. Se trata de un sitio de inspiración anárquica que abunda en ataques contra Israel y los judíos y al que muchos se han opuesto enérgicamente. El ministro de Relaciones Exteriores, Franco Frattini, lo define en ese blog como el sirviente de Israel. Hay caricaturas, imágenes de la bandera de Israel con svásticas, artículos dedicados a defender a los negacionistas, desde Faurisson hasta Irving, incluso por Antonio Caracciolo, que difundió por internet todo tipo de teorías negando el Holocausto. Y si ven la foto de esta mujer, verán que está más interesada en salir sonriendo y en sus bellezas físicas que en otra cosa. Y seguimos, les hablo ahora brevemente de Colombia, donde no hay grandes movimientos antisemitas. Bueno, pues recientemente en una sinagoga ashkenaz en Bogotá hicieron graffiti con una svástica donde se lee judíos fuera o fuera judíos. Lo hicieron 2 veces porque primero lo habían limpiado y lo volvieron a poner. Y en Suecia hay un jugador de sueco de hockey que escribió en un blog una serie de comentarios idiotas, antisemitas, hablando de los judíos codiciosos, diciendo que esperaba que el Liverpool derrotara al Tottenham del mismo modo que los alemanes lo hicieron durante la noche de los cristales rotos. En fin, una serie de comentarios bastante fuera de lugar y bueno, pues va a tener que pagar una multa por estas declaraciones antisemitas. Y él se llama Alexander Mayborn y explicó que es una persona de buenos valores y que no tuvo ni la más mínima intención de hacer daño, y dijo que él, desde luego, se aleja del racismo y del nazismo. La comunidad judía, por su parte, a pesar de los comentarios, dice que fue muy poco prudente con la elección de sus expresiones y presentaron esa denuncia en su contra. El fragmento del blog, mostraban un pequeño fragmento del blog donde se ve claramente la falta de sensibilidad y de conocimientos de muchos suecos que creen que son poseedores de buenos sentimientos, pero que comparan a un equipo de fútbol y el Holocausto en el que fueron, como sabemos, asesinados millones de personas. Señoras, señores, muchísimas gracias. Dejamos aquí esta información. Las próximas serán noticias de los lunes. Hasta entonces, muchas gracias. Sigan en Radio Sefarad y Hag Sameach. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Estamos de vuelta, aunque no estamos al completo. Ni Jordi ni Ana nos acompañarán hoy en este espacio, pero entre ustedes y yo somos un buen número, estoy segura. Les vamos a hablar hoy de algunas de las cuestiones que están teniendo lugar en el mundo árabe, que ocupan y preocupan a muchas personas, y no solamente de lo que está teniendo lugar ahora, o sea, de lo que está sucediendo en los sitios más conocidos, véase Libia o Siria, que preocupan mucho, sino qué está pasando en aquellos países como Egipto y Túnez, donde ya fue esa revolución, esas revoluciones que ya saben que todos los medios tildaron de pacíficas antes de llegar a las que estamos en este momento. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Bueno, pues se lo vamos a contar. Antes que nada, vamos a empezar con una noticia que llegaba ya hace unos cuantos días, y era el del asesinato de un israelí, 4 heridos en Cisjordania. Se habían desplazado a una tumba a rezar. Lo interesante, o sea, la noticia obviamente la ampliaremos más mañana con nuestro corresponsal. No es para entrar en la noticia, sino a mí quería destacar el titular, por ejemplo, de la agencia DPA, de la que se hacía eco
La Vanguardia. Sé que esto no es el repaso a los medios, pero me parecía interesante iniciar así el informativo. Dice, un israelí muerto y 4 heridos en un tiroteo en Cisjordania. Y al lado una foto de un soldado israelí disparando durante un enfrentamiento en Nablus. Bueno, el enfrentamiento en Nablus no tiene nada que ver con lo sucedido y a lo que DPA o La Vanguardia llaman tiroteo es que hay unos judíos rezando, vienen unos supuestos policías palestinos, uno de ellos dispara. Eso no es un tiroteo. Habría que volver al colegio o por lo menos abrir el diccionario. Una vez dicho eso, seguimos. Les voy a hablar de Libia. El ministro de la Presidencia en España, Ramón Jáuregui, dijo que no está claro que la intervención como en la de Libia acabe en éxito. Ha dicho que la denominada primavera árabe es de vital importancia para la comunidad internacional. De esto estamos hablando. Durante su intervención hizo estas declaraciones en una intervención en la Asociación para el Progreso de la Dirección. Jáuregui mencionó los procesos de transición a la democracia en el norte de África y dijo que es un ejemplo de la necesidad de articular las mesas de gobernanza del mundo. De gobernanza, será de gobernación o de gobernanza, dijo, yo les leo textualmente. Lo que se preguntaba también es qué pasa en Yemen, en Argel, en Túnez, en Egipto o en Libia. Dice que importa a la comunidad internacional, pero también se pregunta que por qué, o se hacía eco de la pregunta de mucha gente, decía por qué en Libia y no en otro sitio. Y concretamente se estaba hablando de Siria. Siria, que ha sido acusada de estar cometiendo unas represiones terriblemente sangrientas, sanguinarias, por cierto, con la ayuda de Irán, parece ser, y no estamos viendo grandes manifestaciones en las calles para salir a defender. Por lo menos algunas asociaciones hablan ya de unos 400 muertos. Nos vamos a Egipto, donde se atacó una explosión a primeras horas de ayer en el principal gasoducto de Egipto. Pues ha dejado el gasoducto inutilizable. La agencia oficial de noticias MENA informaba de que la explosión provocó un incendio. Las llamas alcanzaron una altura de 20 metros. Este gasoducto está en la península del Sinaí y la verdad es que preocupa especialmente. Las Fuerzas Armadas se trasladaron al lugar del suceso, pero no se pudo apagar el incendio. Y hay un conjunto de gasoductos que proceden del mar Mediterráneo que se dirigen a las instalaciones principales para exportar gas a otros países. Ya el 5 de febrero, si recuerdan, en plena revolución, había pasado algo parecido en uno de los gasoductos principales, el de Arish, que se conecta concretamente con Israel y con Jordania. Y como estamos en Egipto, nos quedamos en Egipto y les hablo de una encuesta muy preocupante. El 54% de los egipcios dice que el tratado de paz con Israel debe ser anulado. Solo el 20% tiene una opinión favorable, por cierto, de Estados Unidos. Fue una encuesta realizada por la Pew Research Center, que es una de las más serias que hay, y que el 54% de los encuestados desea anular el tratado de paz con Israel. Entre los egipcios musulmanes que simpatizan con grupos fundamentalistas, solo hay un 34%. Y, de los que están, estoy dando mal la noticia, de los que son simpatizantes fundamentalistas, un 34% apoya que se mantenga el tratado de paz, pero el respaldo al tratado asciende un 48% entre los que no son islamistas fundamentalistas. Es decir, que de todas, siempre es mayoría en todos los grupos, evidentemente en los fundamentalistas islamistas más, pero también en los que no lo son, el anular el tratado de paz con Israel. Esta es la primavera democrática de la que hablaba poco antes el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui. Y terminamos en Túnez, contándoles que así que se hacía eco la agencia lainformación.com, el periódico lainformación.com, dice que algunos judíos que son minoritarios en Túnez están pensando en su éxodo, en el éxodo. Esto es una noticia que salía a raíz de Paysaj. Decían que en los 3 meses transcurridos desde el derrocamiento del expresidente Zine Abdine Ben Ali, el gobierno interino de Túnez se ha esforzado por restablecer la normalidad en esta nación, que dice la nota fue próspera, y que algunos judíos en la pequeña comunidad de Yerba
pues hay una gran incertidumbre, no solamente financiera, sino también social, y que están pensando en marcharse. La mayoría de los turistas europeos iban por bazares y por las bóvedas, por los hoteles, pero bueno, ahora mismo ante la incertidumbre, pues los judíos en Túnez pues se lo están replanteando. Esto es muy interesante si recuerdan aquellas imágenes de las que nos hicimos eco aquí, precisamente donde veíamos la pequeña sinagoga que estaba siendo atacada por unos vándalos en Túnez en plenas revoluciones pacíficas. Así que mientras estamos pendientes de ver hacia dónde llevan todas estas revoluciones y todos estos cambios, nosotros por ahora nos marchamos. Mañana volveremos con nuestra corresponsalía desde Israel con más noticias acerca de los judíos alrededor del mundo. Hasta entonces, señoras y señores, muchísimas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en solitario un día más, sin Jordi y sin Ana, pero entre nosotros nos bastamos, en el cual vamos a hablarles de un atentado en Marrakech. Como todos los viernes, les digo, no hablamos de Israel en concreto, ya que para eso tenemos nuestro programa especial en el día de hoy desde Israel, donde Salem Ergi, que es nuestro corresponsal en la zona, nos cuenta algunas de las cuestiones que están sucediendo ahí, haciendo especial hincapié precisamente a ese acuerdo entre Hamas y Al-Fatah, o ese preacuerdo. En cualquier caso, como les decía, vamos a hablarles de ese atentado en Marrakech. Hablaremos también del término nazi, de la banalización de Auschwitz, que ha tenido lugar en dos noticias en España en esta semana, y terminaremos con una noticia de, vamos a llamar, antisemitismo desde Gran Bretaña, pero más que nada porque como hoy es el día que se casan los príncipes de Gales, pues para hacer una conexión van a ver qué tiene que ver. Todo esto en este espacio informativo que abrimos hablándoles de ese atentado que, según la información que tenemos cuando grabamos este programa, esto es el jueves a las 7 de la tarde, había causado la muerte de 14 personas, 11 de esas personas eran extranjeras, pero no se podían identificar, no habían sido identificadas todavía. Según algunas personas que estaban en la zona o según algunos responsables, se barajaba la posibilidad de que hubiera un kamikaze detrás. Sin embargo, otras personas afirmaban haber visto que alguien había entrado en el café. Dicen, depositó una bomba antes de salir. Imagino que habrá depositado una maleta con una bomba dentro. No creo que haya sido la bomba abiertamente. Pero bueno, en cualquier caso, es una explosión que ocurrió a primeras horas de la tarde y, según las fuentes oficiales, se barajaba inmediatamente la cuestión de un atentado. Elementos de investigación que tenían permitían afirmar que la tesis del atentado es la que iba a prevalecer. 14 personas morían, unas 20 resultaban heridas. Tenía lugar la explosión en el café de la plaza Yama El Fna, en el centro de Marrakech, que es muy frecuentada por los turistas. Intentaremos, bueno, ustedes probablemente tengan más datos, ahora mismo no hay mucho más, simplemente una curiosidad. Me estaba haciendo llegar Jordi antes una de sus reflexiones, me decía que estaba viendo en El País que anunciaban, decía, si estás en Marrakech, mándanos tus comentarios, cuéntanos lo que ha pasado, decía el diario El País, y me preguntaba Jordi, ¿nos encontramos ante una nueva forma de periodismo? Donde cualquiera puede opinar o puede decir cualquier cosa, y decía, si fuera alguien que está durante la boda de los príncipes de Gales, pues todavía, porque es algo, digamos, festivo, donde la trascendencia, más allá de la importancia política que pueda tener, pero la trascendencia no tiene el dramatismo ni la tragedia que puede tener algo tan serio como es un terrorismo, como es un atentado terrorista. Cualquiera puede opinar, cualquiera puede hacer comentarios al respecto. Es verdad que este tipo no la noticia en sí, sino cómo la cubren los medios, y en concreto esto que destacaba Jordi, de cómo invitan los medios de comunicación a opinar a cualquiera solamente por el hecho de estar, pues da mucho que reflexionar. Y da mucho que reflexionar el hecho de que por estar uno habla, por tener que figurar uno habla, por tener que llamar la atención uno habla, y a veces dicen cualquier cosa. Es lo que le ha pasado al que fuera portavoz del gobierno de José María Aznar, a Miguel Ángel Rodríguez. Va a tener que pagar 30.000 euros
al doctor Luis Montes. ¿Por qué? Por haberlo llamado nazi. Lo hizo en 2 tertulias televisivas, una en un programa llamado La Noria y otro en 59 segundos. De televisión española, el de 59 segundos, Telecinco, el de La Noria. Él era tertuliano y estaban hablando de un médico del Hospital Severo Ochoa, de Leganés, que una historia muy larga. El caso es que en ambas tertulias lo equiparó con un nazi. Y pues el caso es que la Fiscalía solicitó en el juicio 2 años de cárcel, 20.000 euros de indemnización, la acusación particular 60.000 de indemnización, pero el titular del juzgado de lo penal número 8 de Madrid ha dicho que deberá pagar 30.000. También obliga a Rodríguez a pagar una multa de 30 euros diarios durante 11 meses por un delito continuado de injurias cometido con publicidad, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Todo el caso es que este caso habla de unas supuestas sedaciones excesivas a pacientes terminales en las urgencias del hospital. Saltaron a la luz pública por una denuncia anónima que durante el gobierno aquí en Madrid, de Esperanza Aguirre, y el doctor Montes y su equipo fueron relegados de sus funciones, acusados por haber matado a centenares de personas al sedarlas en exceso durante su agonía. El caso es que lo llamó nazi y lo culpan con 30.000 euros por ello. Dan ganas de reflexionar por la facilidad con la que se utilizan ciertos términos. De hecho, el mismo Miguel Ángel Rodríguez dijo que lo hizo en un momento por la tertulia, que probablemente tampoco era una intención concreta de llamar nazi a la persona, pero bueno. Y otra persona que también se ha tenido que disculpar, en este caso también del Partido Popular, es Vicente Casal. Y él, que es candidato del Partido Popular en Martorell, pidió disculpas por unos comentarios que hizo en Facebook. ¿Qué dijo en Facebook? Pues dijo que en un país serio, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los dirigentes de izquierda catalana, Joan Saura y Joan Herrera, estarían en la cárcel, en galeras, en Siberia, en Guantánamo o en Auschwitz. Esto es lo que sucedería en un país serio, según Vicente Casal. Obviamente tuvo que pedir disculpas, de hecho le exigieron una rectificación desde el propio Partido Popular, le dijeron que esto no podía ser y él lo hizo. Y vamos a terminar con una noticia que, aunque supuestamente es de antisemitismo, es más light, tiene que ver con la boda de del príncipe de Inglaterra, de Gales. Hay un guardia del Palacio de Buckingham, que es Cameron Reilly, que ha sido relevado de sus funciones, que iba a tener que estar ahí durante la boda real. ¿Por qué? Por observaciones racistas subidas a su página en Facebook. Parece ser que dijo que estaba diciendo cosas desagradables que observaba desde su ventana. Tiene unos 18 años este chico, y dijo que, entre otras cosas, observaba la convención masiva judía desde la ventana de la Torre de Londres. En mi vida he visto tantos rabinos juntos. Yo les voy a decir, a mí demasiado me parece, pero es que además de estos comentarios de dudoso gusto, también dijo que apodó a la futura reina Kate Middleton como posh, que, según dicen en el foro de coordinación contra el antisemitismo, lo hizo porque rimaba con bruja, pero bueno, es una pija. El caso es que hablaban en el sentido español, el caso es que hacía comentarios dudosos sobre esta chica y sobre también el hecho de ver muchos rabinos delante de su ventana, y se ha quedado aparte. Sí, la noticia no es muy trascendente, pero queríamos estar en el día, y como es lo más cercano que hemos podido encontrar, pues se lo hemos traído. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Volvemos el lunes con noticias ya intrascendentes abiertamente, y seguimos la semana que viene con las noticias habituales. Entre tanto, ya saben que tienen aquí una amplia oferta de programación para ustedes en Radio Sefarat. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Nos ha tocado tener que dar la noticia después de 10 años. Osama Bin Laden ha muerto, se lo vamos a contar, pero antes les vamos a hablar de Yom HaShoah,
que se conmemoró en Israel, y nos acercaremos además a conocer al nuevo presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y terminaremos en la beatificación de Juan Pablo II, en un programa en el que no vamos a tener noticias culturales, pero sí volvemos a estar con Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, gracias. Empezamos hablando de Yom HaShoah. Así es, Israel paralizó sus actividades el lunes por la mañana mientras sonaban durante 2 minutos sirenas antiaéreas en todo el país en un tributo a los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah. Los transeúntes y autobuses se detuvieron en las calles y los conductores estacionaron en las orillas de las carreteras e inclinaron sus cabezas durante este rito anual con el que se conmemora el Día del Recuerdo del Holocausto. Después del sonido de las sirenas antiaéreas a media mañana, las autoridades israelíes y supervivientes del Holocausto asistieron a la ceremonia oficial de colocación de una ofrenda en el Yad Vashem, en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Bueno, es algo que, como nos decía Jordi, es una conmemoración anual. Se recuerdan esos 6 millones de judíos asesinados. Varios medios difundieron en Israel música lúgubre, relatos de supervivientes de la Shoah. Hay que recordar que unos 200.000 supervivientes están viviendo en Israel. Es un número que disminuye con rapidez. Los esfuerzos por recordar ahora son cada vez más rápidos. Se está intentando, pues por lo menos guardar la memoria lo más posible, porque una vez que se pierdan y que mueran los supervivientes, lo que ha sido la primera, el testimonio directo, habrá que buscar nuevas fórmulas de recuerdo. En cualquier caso, esta es una conmemoración. La conmemoración de Israel es Yom HaShoah, no es el día oficial o el Día Internacional del Holocausto que se celebra en todo el mundo el 27 de enero. Se conmemoran fechas distintas. Yom HaShoah concretamente, y eso es muy importante, refleja se eligió un día que coincidía con el levantamiento del gueto de Varsovia para hablar de la fuerza y de la respuesta también. El 27 de enero, que es el Día Internacional, se habla de la liberación de Auschwitz. En cualquier caso, la ceremonia se efectuó el domingo por la noche, y Benjamin Netanyahu hizo unas declaraciones donde dijo que una de las cosas que se ha aprendido, la lección más importante de la Shoah para el pueblo judío, es que si alguien amenaza con destruirnos, no hay que ignorar esa amenaza. Son las palabras del primer ministro Netanyahu. Y ahora sí, pasamos a hablarles de lo que es, sin duda alguna, la gran noticia. Así es, Masha. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la muerte del líder de la red Al-Qaeda, Osama Bin Laden, como resultado de una operación militar estadounidense cerca de Islamabad, en Pakistán. La búsqueda de casi 10 años concluía con una incursión de las fuerzas especiales Navy SEAL de la Armada estadounidense, aunque el cuerpo del millonario saudita no fue mostrado, ya que fue arrojado al mar y por seguridad los nombres de quienes actuaron nunca serán revelados. Pocos minutos después de conocida la información, miles de personas se reunieron en Ground Zero, en la zona cero, el lugar que quedó desolado tras los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, para celebrar la noticia enarbolando banderas y cantando el himno nacional. Uno de los eslóganes que se podían escuchar en los gritos era "Yes we can", que, como recordarán, era el eslogan de Barack Obama cuando se presentó a las elecciones. En términos generales, les recomiendo que puedan escuchar un programa concreto dedicado al asesinato, a la muerte de Osama Bin Laden, hoy en Radio Sefarad, de actualidad, con un experto en guerras posmodernas, Jesús Pérez, quien nos da un análisis muy repentinos, porque estamos a menos de 24 horas de haber tenido la información cuando nosotros grabamos estos programas, con lo cual estamos, jugando con algunas de las primeras informaciones, las primeras noticias que van llegando. Gran parte de los análisis, evidentemente, hablaban del miedo, de lo que puede venir después, y hablaban de alguna manera también del éxito de Barack Obama con su nueva, con la orden que dio directa a la CIA de capturar, vivo o muerto, a Osama Bin Laden. En cualquier caso, en términos generales, las reacciones internacionales han sido de alegría, de felicitación. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, dijo que la muerte de Osama Bin Laden, supone una derrota histórica del terrorismo. Dijo que como principal responsable de los atentados del 11 de septiembre, Bin Laden fue el iniciador de una ideología de odio
En la misma línea se manifestaron otros presidentes, como por ejemplo el presidente de España, Rodríguez Zapatero, quien felicitó a Obama por el operativo y expresó su satisfacción por el paso decisivo en la lucha contra el terrorismo internacional. España seguirá plenamente comprometida con la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo, aseguró el presidente Zapatero. El primer ministro británico, David Cameron, que también sufrió en el suelo la violencia de Al-Qaeda en los atentados del 7 de julio, en el 2005 celebró la noticia, dijo que era bienvenida, que esto no significa el fin de la amenaza del terror extremista. El Reino Unido deberá estar alerta en las próximas semanas, advertía. También el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitaba a Estados Unidos por el hecho. Decía que era una rotunda victoria para la justicia, la libertad y los valores comunes de todas las democracias que están luchando mano a mano contra el terrorismo. También Berlusconi, en fin, en términos generales, de gran alegría, por decirlo de alguna manera. Obviamente la utilización de alegría en estos términos pues probablemente no sea lo más apropiado, pero satisfacción en general, salvo en Hamas o la Hermandad Musulmana que no parecían tan entusiasmados. Iremos ahondando y analizando cada vez más lo que representa y lo que ha significado, y lo iremos viendo. Y nosotros seguimos. Ahora les hablamos del nuevo presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Así es, Masha. El nuevo presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, tuvo la semana pasada su primer encuentro con los medios de comunicación locales, en el que explicó las líneas básicas de actuación de la Federación. Los puntos en los que se va a incidir son la igualdad, la libertad, el trabajar en que no se olvide la memoria de la Shoah, el cultivar buenas relaciones con otras minorías y con la Iglesia Católica, y en situar a Israel como centro importante de la vida judía. El sionismo y la defensa de Israel como Estado judío también van a centrar gran parte del trabajo de esta nueva junta directiva. También ha habido puntos que van a ser rechazados, dijo el presidente, la parte negativa, que es lo que no se va a aceptar y contra lo que se va a luchar. Obviamente el terrorismo, la violencia, el fanatismo, sea del signo que sea, las tiranías, el oscurantismo, las mentiras, el antisemitismo, el racismo, la xenofobia, la incitación al odio, las amenazas contra los pueblos. Se va a combatir también la nueva judofobia, que como sabemos viene disfrazada como crítica a Israel. Hubo bastantes preguntas de los periodistas. En términos generales, Isaac Querub también vino a representar un ambiente de tolerancia, vino a hablar de que él se educó en colegio con jesuitas, estuvo conviviendo con musulmanes y con judíos, con lo cual de alguna manera venía a simbolizar ese encuentro entre diferentes culturas. Y seguimos, y vamos a ir terminando con la beatificación de Juan Pablo II. Y hablamos de Yossi Peled, miembro del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, que dijo que la participación de un ministro israelí en la ceremonia de beatificación es una señal de la importancia que se le otorga a los logros del Papa Juan Pablo II. Con gestos históricos, el Papa Juan Pablo II intentó durante los 27 años de su pontificado superar las turbulentas relaciones entre católicos y judíos desde hace 2 milenios. En señal de aprecio por estos esfuerzos, hubo numerosos judíos presentes durante su beatificación el domingo en la plaza de San Pedro, entre ellos un ministro del gabinete israelí que perdió a casi toda su familia en el Holocausto, pero que fue protegido por una familia belga que lo crió como cristiano. Destacaban los judíos, las autoridades israelíes también, que después de décadas de no querer, el Vaticano reconoció a Israel, y el Papa polaco, Juan Pablo II, estableció relaciones formales en el 93. En el 2000 incluso hizo una visita oficial a Israel, acudió a Yad Vashem, el Museo de la Memoria, estuvo en el Kotel y dejó una nota también. Fue el primer papa en visitar una sinagoga en Roma y se dirigió a los judíos como nuestros hermanos mayores en la fe. De alguna manera, Juan Pablo II, con estas declaraciones, seguía un camino iniciado por Juan XXIII en el Concilio Vaticano II. Y nosotros, señoras y señores, dejamos aquí el espacio informativo. Les insisto que tienen un programa de actualidad donde analizamos la muerte de Osama Bin Laden y seguimos trabajando en ello. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Masha. Y gracias a ustedes también.